Hola, vamos a empezar con la ayudantía que teníamos para la semana pasada, donde vamos a revisar el ejercicio de Fisher que tienen subido en aula, pero un poquito más explicado en caso de que quedaran con algunas dudas de cómo funciona el modelo. Luego, más adelante, vamos a ver lo que han visto las tres clases de incertidumbre específicamente, como la utilidad según la riqueza, la aversión a riesgo, etcétera, y cómo calcular la utilidad esperada. Y también compararlo con cuando alguien es averso al riesgo o no, o tiene el equivalente cierto, ya como en un par de ejercicios del libro. Eh, y finalmente vamos a ver con muy grandes rasgos, lo que es la dominancia estocástica, ¿ya? Así que empezamos con el ejercicio que nos dicen, si tú es en un contexto de periodos con periodo de perfecta incertidumbre, en esta economía existe un sistema financiero donde la tasa de interés de captación es el 15%. Esto sería como la tasa de ahorro, ¿cierto? Cuánto yo tengo de retorno en el banco por dejar mi plata ahí. En cambio, la tasa de interés de colocación, la tasa que los bancos prestan dinero, es el 20%. O sea, si yo le pido plata al banco, yo le tengo que pagar 20%. Pero si yo le presto plata al banco, entre comillas, con mis depósitos y como yo ahorro mi plata y la dejo en el banco, va a ser del 15%. ¿Cuánto puede rentar entre un periodo u otro? Y me dicen si tiene una función intertemporal dada por esta utilidad, por este nivel de consumo y estos niveles de consumo en el periodo 2. Donde los consumos, etcétera, y tengo dos niveles de ingreso. Ya, súper rápido para recordar lo que nosotros vemos con Fisher, que también se ve en macro y también en micro, pero la decisión de dos bienes es que yo tengo para consumir en dos periodos bajo una restricción presupuestaria, ¿cierto? Yo busco maximizar mi utilidad dependiendo del consumo en el nivel uno y el consumo en el nivel 2, sujeto a una restricción presupuestaria, que es el nivel del ingreso uno más el nivel del ingreso 2 traído a valor presente, debe ser mayor o igual a el consumo, lo que yo voy a consumir en el periodo uno más lo que yo voy a consumir en el periodo 2 traído bajo la misma tasa de interés. Ahora vamos a ver cómo funciona esto de la tasa de interés. La tasa de interés son las pendientes que van a estar dando por nuestra restricción presupuestaria. ¿Ya? Esto era lo mismo que en micro, cuando ustedes ponían P1, X1 más P2 por X2, ¿cierto? Menor o igual a M, ¿cierto? Que es mi presupuesto completo. Acá tengo mi presupuesto completo en valor presente. Valor presente, recuerden, es el valor futuro traído bajo una tasa de interés. Por ejemplo, si esto lo aplicamos como la tasa de descuento, ¿cierto? Como las tasas de interés. Ya. Y acá, por ejemplo, si graficamos sumamente rápido esto, siempre nos va a quedar que hay un punto en que yo voy a consumir todo lo que yo tengo en el periodo uno. O sea, por ejemplo, si esto fuera mi ingreso, yo me consumo todo mi ingreso en el periodo uno. Esa es la capacidad máxima que yo puedo consumir. Y la capacidad de yo consumir en el periodo 2 todo mi ingreso, ¿cierto? Y por ejemplo, si yo consumo menos de mi ingreso en el periodo 2 significa que me va a sobrar plata. Y esta plata que está acá es, me equivoqué, acá. Si nosotros consumimos menos en el periodo uno, por ejemplo acá y uno prima, me va a sobrar esta diferencia. Y esta diferencia se va a venir para acá arriba a que yo me la voy a consumir en el periodo 2, que va a ser el periodo 2 más lo que yo no consumí en el periodo uno, que eso va a ser el I1 menos I prima, I1 prima, por la tasa de interés. En este caso tenemos dos tasas de interés, vamos a variar. Entonces, si se dan cuenta, acá es que yo presté este diferencial de plata, este delta de ingreso, yo lo presté. Por lo tanto, en valor futuro, en el periodo 2 voy a tener más para consumir. ¿Ya? Esa es la lógica. Por lo tanto, para terminar con el modelo de Fisher, y con esto ya lo tienen todo, de aquí para acá es ser un acreedor. O sea que presto plata, que me sobra plata de mi ingreso actual, yo no lo consumo todo y lo que no, lo invierto. En cambio, de acá a la derecha, soy un deudor. Porque, ¿qué pasa si yo quiero consumir el periodo uno más que el periodo de lo que ingreso en el periodo uno? Tengo que pedir prestado al ingreso 2 y traerlo a valor presente. Por ejemplo, acá en el punto máximo, cuando yo no consumo nada del periodo 2 y me consumo todo mi ingreso futuro del periodo 2,
quedaría el ingreso uno más el ingreso 2, o sea, me consumo los dos ingresos, pero este traído bajo una tasa de descuento, ¿cierto? Según corresponde. En este caso vamos a ver que hay dos tasas de descuento, ¿cierto? Entonces la una, que es la que yo dejo los depósitos, o sea, lo que yo ahorro, la que sería la de acreedor, y tengo la tasa de colocación que va a ser a cuánto me van a prestar, en cuánto yo soy deudor. Por lo tanto, esta slope o la pendiente va a ser menor, ¿ya? Y ahí vamos a modelarlo. Entonces, ya sabiendo, en resumidas cuentas, qué es el modelo de Fisher, hagámoslo con la utilidad y la inversión que tenemos, ¿cierto? Determina el valor máximo de la forma que Siri sea un acreedor neto, ¿cierto? Bueno, primero tenemos la tasa de captación, ¿o no? Que eso es 15%. Tenemos la tasa de colocación, que es un 20%, ¿cierto? Esto es eh, ahorrar deuda, ¿cierto? O cambiémoslo como estábamos tratando a acreedor, ¿cierto? Ya. Entonces, tengo mi función de utilidad, alfa uno por consumo uno menos alfa, la Cobb-Douglas de esta función de consumo de utilidad, ¿cierto? Y tengo mis dos niveles de ingreso. Esa información tengo. Entonces, yo lo que tengo que hacer ahora es obtener la gráfica, aunque no necesariamente porque hay una cosa que nosotros teníamos la TMS, ¿cierto? Que al igual que en micro, aplica lo mismo. Este es un bien y este es otro bien, y la pendiente va a estar dada por eh, la, el costo de oportunidad de consumir en el periodo 2 respecto al periodo uno, ¿cierto? Y esto es lo mismo que la derivada o sea, la utilidad marginal en términos del bien uno y la utilidad marginal respecto al consumo en 2. ¿Ya? Y esto es lo que nosotros llamamos TMS, ¿no? La tasa marginal de sustitución de un producto por el otro. Ya, entonces, si nosotros sacamos esto, sería derivar esta función respecto a C1, ¿no? Que eso sería alfa C1 alfa menos uno, ¿cierto? Por C1 alfa 2. Esto dividido en uno menos alfa por el consumo en el periodo uno normal y C2 menos alfa, ¿cierto? Acá yo derivé primero por consumo uno y luego derivé por consumo 2 y lo dividí y le puse un signo negativo. Y después voy a ir saltando pasos de álgebra. Vamos a obtener que esto, la TMS, la tasa marginal de sustitución, vendría siendo alfa, uno menos alfa, por el nivel de consumo en 2 partido en el nivel de consumo en uno. ¿Ya? Esto va a ser mi primera ecuación. Luego, continuando con esto, yo quiero saber cuál es mi nivel de riqueza actual. Y cómo yo saco los niveles de riqueza es lo que yo tengo actualmente efectivo, más lo que yo tendría en el futuro traído al presente, ¿cierto? O sea, esta es la cantidad de plata que yo tengo. Yo tengo 100 en el primer periodo, más 100 en el segundo periodo, partido en uno más, y acá está el punto. Si yo quiero traer plata del futuro, yo la tengo que traer yo quiero ser acreedor. Y dado que estoy buscando ser acreedor según lo que me dijo en el enunciado A, yo tengo que usar la tasa de acreedor, 15%. Si nosotros calculamos esto, nos vendría dando 186,96, tal cual sale en la pauta, ¿cierto? Ya. Y aparte, ¿qué nos dice esto? Que en el punto de equilibrio de la función, esto es cuando la TMS es igual a uno más la tasa de interés. ¿Ya? Entonces, esto, como les digo, es lo mismo que acá, pero demostrándolo. Pero esto se cumple siempre. Que la TMS es igual a uno más ¿cómo se llama? La tasa de interés. Entonces, saltándonos la demostración, nosotros obtendríamos que esto es 1,15, ¿cierto? Porque estamos con acreedor. Entonces, vamos a tener las siguientes ecuaciones. Tenemos la ecuación uno y aparte, yo sé
que por la restricción presupuestaria, el nivel de consumo en uno más el nivel de consumo 2 traído a valor presente, siendo acreedores, tiene que ser menor o igual al nivel, en este caso ya que estamos en el óptimo, estamos en la restricción presupuestaria, tiene que ser igual al nivel de riqueza en valor presente, ¿no? Y esto ya lo sacamos acá arriba, que es 186,96. En este caso, podemos directamente sacar, son tres variables, dos ecuaciones, entonces podemos dejar todo en términos de una variable, ¿cierto? Por ejemplo, la TMS, acá, ¿cuánto valía la TMS? Estaba en términos de alfa, ¿cierto? Y del consumo 2 acá. Entonces, lo que yo voy a hacer sería alfa, uno menos alfa por consumo 2 consumo uno. Con esto, si nosotros ocupamos esta fórmula con esta otra fórmula, esta fórmula con esta de aquí, puedo obtener directamente mi nivel de consumo uno en función de alfa, que después de álgebra, de nuevo, ya eso se puede mostrar después, debería llegar a esto, ¿cierto? Bueno. Dado que yo ya tengo mi nivel de alfa, ahora puedo reemplazar, yo sé, una nueva restricción, que es que mi consumo en el primer periodo siempre tiene que ser menor al ingreso, porque soy acreedor, por ser acreedor, ¿cierto? De nuevo, volvamos al modelo de Fisher que me decía que para este lado yo voy a ser acreedor, pero necesito que, no puedo consumirme todo el ingreso, necesito consumir menos. Mi consumo uno tiene que ser menor a esto. Esa es una restricción para ser acreedor. Por lo tanto, si yo reemplazo acá, C1 va a ser igual, menor o igual a lo que me dijo acá, 186,96 por alfa. Entonces, alfa, ¿cuánto tiene que ser? Alfa tiene que ser menor o igual a 0,53. ¿Ya? O sea, por cualquier valor que sea bajo este nivel de alfa, yo me voy a encontrar en esta zona de la curva. ¿Ya? Ahora vamos a graficar la curva de nuevo. Vamos al inciso B, este ya lo tenemos listo. Determine el máximo para que sea un acreedor neto, el máximo que puede tomar es 0,53. Luego me dicen, supongo que ahora alfa es 0,5, por lo tanto deberíamos ser acreedores en ese punto óptimo. Determine los consumos óptimos de Citi. Ya. Entonces vamos a la B y me dicen que alfa es igual a 0,5, ¿cierto? Em, entonces, si yo reemplazo acá en esta función, el consumo uno va a ser 0,8, voy a poner igual, 0,186,96 por 0,5, ¿cierto? Esto me entregaría un valor de 93,48. Luego, ya puedo tener el consumo 2 porque lo puedo reemplazando en esta función de aquí, ¿cierto? Me obtendría un valor de 107,5. Reemplazando en, pongámosle un número, pongámosle que es 2, en la ecuación 2, ¿ya? Por lo tanto, ya tengo mi nivel de consumo óptimo y ya tengo mi respuesta. Entonces voy a graficar, gráfico acá, gráfico aquí, nivel de consumo uno, nivel de consumo 2. Acá está mi nivel de ingreso uno, que es 100, mi nivel de ingreso 2, que es 100, y acá entra la duda. Dado que yo estoy en un nivel de acreedor, es aquí, ¿cierto? Acá. Radio Jana Azul es acreedor. Hasta acá, hasta este punto donde se igualan, yo soy acreedor. O sea, tengo una tasa del 15% para traer a valor presente. Pero si yo soy deudor, me va a cambiar la tasa de interés. Por lo tanto, mi slope va a ser menor. ¿Por qué pasa esto? Porque, voy a ajustar ahí, acá y acá. Acá yo soy deudor. Y cuando tengo deudor, tengo una nueva tasa de interés. Aquí, ¿cierto? Lo puse con colores diferentes, pero es lo mismo.
¿De dónde yo saco esto? ¿Esta curva qué representa? Esta curva se obtiene a través de la restricción presupuestaria, de los ingresos en función de los dos consumos. Por lo tanto, si me suben la tasa de interés, podemos demostrar que va a ser más empinada ¿cómo se llama? Va a ser más empinada la pendiente. Por ejemplo, si a mí me sube la tasa de interés, entonces este valor de aquí va a hacerse más chiquitito. Y si va a hacerse más chiquitito, tengo menor capacidad de consumo, incluso endeudándome. O sea, si me sube el costo de endeudarme, el valor presente de la plata futura vale menos. ¿Sí? Simplemente por esta ecuación de acá, que divide uno más la tasa de interés. Por eso es un poquito más achata. ¿Ya? Ya podría ser más para que se entienda. Bum, ya. Entonces, ya tenemos nuestra curva, nuestra restricción presupuestaria y tenemos nuestros dos niveles de ingreso óptimo, ¿cierto? Siendo acreedor, estamos en esta área y tiene sentido porque es 93,48, o sea, es menor a 100 y es 186, o sea, es 107,5 que es mayor a 100. Listo. Bueno, después nos dicen, en el siguiente enunciado, nos dicen que supongo que también existe la posibilidad de invertir en activos reales. El retorno de esta inversión puede representarse a través de la curva de transformación del capital de estas cantidades, ¿no? El capital pasado, 20 por la raíz cuadrada del capital en el periodo uno va a ser el capital 2, ¿cierto? Obtenga la inversión óptima y sus niveles de consumo óptimos, suponiendo que alfa es 5. Ya. Entonces, ¿qué es esto? Acá me están diciendo ahora que el capital de t va a ser igual a 20 por la raíz cuadrada del capital acá, ¿cierto? Esto me va a servir para graficar los retornos que voy a tener. Entonces, eh, esta función es lo que antes, no en consumo, sino que los bienes tratábamos como aquí. El trade-off ¿cómo se llama? Entre un bien y otro, ¿cierto? Bueno, entonces, ¿cómo funciona? Primero tengo que ver si es que soy acreedor, ¿cierto? Bajo el supuesto que soy acreedor, bajo el supuesto que soy acreedor, o sea, mi tasa de interés va a ser 0,15, yo estaría acá, ¿cierto? Aquí, aquí, tengo mi tasa de interés acá, y esta otra, y aquí estaría mi curva, ¿cierto? Una curva cóncava. Listo. Y ahora se me van a desplazar la restricción presupuestaria, porque ahora voy a tener un nuevo nivel de ingreso, ¿cierto? Porque voy a poder tener mayores retornos. La roja de deudor y la azuleta acreedor. ¿Ya? Entonces yo quiero encontrar estos nuevos niveles de valor presente, dado que voy a tener un nuevo retorno, o sea, voy a tener más beneficio. Mi restricción presupuestaria como que se desplaza, en verdad se amplía. Entonces, yo tengo que la cantidad en el periodo t-1 es lo que yo tengo que invertir en dicho periodo, ¿cierto? En el primer periodo. Y esto va a ser igual a, lo tengo que sacar ¿cómo saco esto? En el óptimo es cuando la derivada, la TMS, en este caso también es la TMS igual acá, es igual a la derivada del capital respecto al capital anterior, la transformación del capital, y esto, por la propiedad del equilibrio, es igual a 1 más R, o sea, igual a 1,5, o sea, 1,15. Dado esto, si nosotros derivamos la función, deberíamos llegar para no perder tanto tiempo en este ejercicio, sale la demostración en la guía, pero con esta ecuación, esta es la 3, deberíamos llegar a que el nivel de capital, porque esta función la pueden derivar fácil con esto, ¿ah? Acá. Y lo igualan a 1,5 y encuentran el nivel de capital. Esto me vendría dando capital de -1. O sea, transformación va a ser igual a lo que yo tengo que invertir, o sea, lo que me van a restar al inicio, lo que yo voy a desembolsar, que sería 75,61. Entonces, si yo reemplazo esto acá en mi función del óptimo, el capital futuro que yo tendré, o el retorno, va a ser de
ciento, o sea, 173,93. Entonces, si yo saco mi nivel de riqueza actual, ¿cuánto va a ser eso? Va a ser los 100 del periodo inicial menos la inversión más el ingreso en el periodo 2 más el retorno partido en uno más R, ¿cierto? Menos la inversión, que sería 7561 más 100 más 17395 partido en 1,15. Porque soy acreedor, recuerden. Esto me daría 262,57. Ya. Entonces, el tema acá, que es el último que me queda. eh, Me queda. Este es mi nivel de riqueza. Si se dan cuenta, aumentó. Entonces estoy como por aquí. Siendo acreedor, estoy en el 262,57. Ahí estoy. Entonces, considerando esto que creció mi capital, ahora tengo que obtener mi nivel de consumo, que siempre está dado por esta fórmula, ¿cierto? Por el consumo 2, consumo uno, por la TMS, que es la utilidad respecto al consumo 2, la utilidad respecto al consumo uno, tiene que ser igual a uno más mi tasa de interés, uno más 0,15. Entonces, el consumo uno me va a terminar dando 1,3, o sea, 131,29. Y esto es mayor al ingreso en uno. Y soy acreedor. Entonces, no se puede. ¿Por qué? Yendo al modelo de Fisher, que es la intención de este video, ¿qué pasa si mi consumo uno es mayor a este? Me paso acá al deudor y en el deudor voy a tener una nueva tasa de interés. Por lo tanto, no es factible que hagan eso. Por lo tanto, nos vamos a tener que ir a deudor, al caso del deudor. ¿Ya? Y rehaciendo todos los pasos, los mismos pasos, voy a obtener una inversión de 69,44, literalmente los mismos pasos, pero con la tasa de interés dada por la del banco, por la del préstamo. Acá voy a tener QT, va a ser igual a 166,67. Y mi nivel de riqueza aplicando la misma fórmula, pero con nuevas tasas de interés, o sea, lo rápido, 100 más 69,44 más 100, que el ingreso en 2, más 166,67, que es el nuevo capital, 120, o sea, 1,20, porque es la nueva tasa de interés, me va a dar 252,78. Súper rápido, si se dan cuenta, el wealth actual va a ser menor al que si yo fuera creador, porque estoy pidiendo plata y tengo que pagar el interés que me están cobrando, que es mayor. Y volviendo a la condición de primer orden, de alfa uno menos alfa, consumo 2 consumo uno igual a la tasa de interés a uno más la nueva tasa de interés que es 20%. Entonces el consumo uno me termina dando, el consumo uno me termina dando 126,39, que esto es mayor al ingreso menos la inversión, y esto es lo mismo acá, menos la inversión, porque tengo que desembolsarlo. Eh, y soy deudor, así que sí puedo. Si soy deudor, estoy en esta zona. Así que si mi consumo uno es mayor a mi ingreso menos lo que yo también desembolsé, sí puedo. Porque estoy acá ahora mismo, pido plata. Así que sí es factible. Y el consumo 2 es igual a 151,67. Ya. Para terminar con el ejercicio, me dicen de cuál es el valor presente de las inversiones. ¿Cierto? ¿Dónde lo tengo? Yo tengo mi nivel de consumo.
Determina el valor presente de las inversiones para Siri. El valor presente de las inversiones va a ser el valor presente invertido menos el valor presente como acreedor, ¿cierto? O sea, cómo cambia mi escenario de que cuando yo no tenía nada y simplemente era un acreedor, comparado en el óptimo, en los óptimos, comparado con lo que yo sí tenía en ingreso. O sea, con lo que yo pedí plata, pero tuve invertido. Y sería 52,78, que es el valor de acá. Y sería no este, sino que el inicial, el que era real. Este valor, ¿dónde está mi wealth? Acá, 186 menos 186,98 si no me equivoco. Y esto me termina dando un valor presente de 600, o sea, 65,82. Esto es lo que yo gané, por ejemplo, respecto a mi situación inicial. Mi situación inicial era ser acreedor, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si se inserta esta nueva opción de invertir respecto a mi situación inicial? Esta opción de invertir y ser deudor. Entonces, yo tendría un nuevo valor presente de mi ingreso y de mis inversiones mayor a lo que yo tenía sin endeudarme y sin invertir en estos activos. ¿Ya? Y eso es como todo lo del modelo de Fisher que vimos. La idea de esto es entender cómo funciona el valor presente, cómo podríamos, en base a cierto financiamiento, poder traer que las inversiones aumenten nuestro capital, ¿cierto? O sea, o nuestra riqueza. ¿Ya? Y después ahora nos pasamos a la parte de incertidumbre, que a partir de eso, en ese caso siempre diríamos que sí a la inversión, pero ahora tenemos que introducir el grado de incertidumbre de saber los retornos de dichos, ¿cómo se llama? De dichos activos. Ya, vámonos a incertidumbre rápido, a ver si alcanzamos. La primera me dicen, dada una función, ya tengo la función de utilidad, tengo la función de utilidad, según la riqueza, según mi nivel de riqueza, que va a ser uno menos la exponencial menos a en mi nivel de riqueza, ¿cierto? Me dice grafica la función suponiendo que a es menor a uno, es menor a cero. Entonces, para empezar, matemáticamente, rápido esto, la exponencial es así, ¿cierto? Y si está con un signo negativo, se refleja respecto del eje Y, ¿cierto? O sea, X, acá. Es el primer paso, por este. Y luego, dado esto, ahora la variable asociada al eje X ya dado que es una función creciente, la exponencial, y tiene inversa, por las propiedades matemáticas, lo mismo, si yo le pongo un signo negativo al x, se va a reflejar respecto al eje x, o sea, va a quedar así. Y ahí me queda mi función final. Y acá podemos ver que para cualquier valor mayor a uno, o sea, si esto yo lo aumento, se va a mantener, es monotómica. Monotómica. Bueno, ¿qué significa monotónica? Que mantiene para todo a mayor a uno. Mantiene preferencia. O sea que la utilidad siempre se mantiene igual de igual manera el comportamiento de la utilidad. ¿Ya? O sea, si yo aumento A, va a seguir siendo mayor, a mayor riqueza, va a ser mayor mi utilidad. Siempre se mantiene el comportamiento en todos los valores. Eso es que sea monotónica. Ya. Después me dicen, la función exhibe utilidad marginal positiva y aversión al riesgo. Ya. ¿Cómo hacemos esto? Primero, la utilidad marginal, ¿cierto? Marginal utility. Acá. Esto sería la derivada de la utilidad respecto a la riqueza. Y eso sería, si nosotros tenemos eso, la primera derivada, que sería la derivada de la exponencial, que sería menos uno menos a w por la derivada de lo adentro, que sería menos a, ¿cierto? O sea, sí, menos a. Listo. Y si nosotros calculamos esto, nos va a quedar a igual a la exponencial menos a w. Y vemos que esto tiene signo positivo, entonces creciente, perfecto. Luego me dicen la aversión al riesgo. Y esto se hace con la segunda derivada, ¿cierto? La aversión al riesgo yo la calculo con la segunda derivada, o sea,
acá, la segunda derivada, que sería derivar de nuevo esto. Y eso me quedaría A por E elevado a W por, derivo lo de acá, lo de adentro, me queda menos A. Y esto yo sé que es negativo. Entonces, ¿qué me dice? Que es cóncava. Es cóncava y creciente, que es lo que se espera. Ya, me estoy quedando sin tiempo. Voy a tener que grabarlo más rápido. O tal vez alcanzamos. Ya. Luego, eso es lo primero. Después me dicen, ¿tiene utilidad marginal positiva? Sí, y aversión al riesgo. Ahora vamos a ver lo que es la aversión al riesgo. Que eso necesito el Pratt-Arrow, el coeficiente que vimos en clase, que es así. Sí, acá. Absolute Risk Aversion. ¿Ya? Estos son los coeficientes que lo miden, que es el menos la segunda derivada partido en la derivada. Esto está en la slide. Esto nos termina dando A. Entonces es constante. Entonces, si yo tengo un, un ratio un ratio absoluto de aversión al riesgo constante, soy indiferente. Soy indiferente al riesgo. O sea, no soy ni amante del riesgo, ni ¿cómo se llama? Ni amante del riesgo. Luego me piden, finalmente la D, la función aversión absoluta, acá dice aversión absoluta, esta es la ARA, Absolute Risk Aversion. Y acá el relative, que es RRA. ¿Cierto? Son los coeficientes que están en esta slide. Eh, la función tiene aversión relativa al riesgo constante. Vamos a ver, el RRA es el mismo, pero es lo mismo que el ARA, pero multiplicado por el nivel de riqueza. ¿Ya? Y esto sería WA. Entonces, aumenta cuando aumenta el nivel de riqueza, ¿cierto? Listo. Entonces podemos decir que la persona es aversa al riesgo, pero su aversión al riesgo aumenta a medida ¿cómo se llama esto? Que, mentira, no es independiente, es constante, no es indiferente. Cuando es cero, es indiferente. Constante positiva, averso al riesgo. Ya. Entonces, nos queda que la persona es aversa al riesgo y a medida que aumenta su nivel de capital, aumenta su aversión al riesgo, lo mismo. Ya. Vamos con la 3. No creo que alcancemos a la última, quedan 5 puntos para grabación. Les voy a mandar la pauta de esto y las páginas del libro de donde saqué los ejercicios. ¿Ya? Por si hay algo que no se entiende. La 3 me dicen, una pequeña empresa enfrenta un escenario de 10% de probabilidad de tener un incendio, un 1% donde va a quedar su patrimonio en uno. Una probabilidad del 10% de que el incendio lo reduzca a 50.000, ¿cierto? O sea, un 10% quedó en uno. Un 10% quedó en 50.000, ¿cierto? O sea, esta es mi vuelta. Y esta es la probabilidad. Y un 80% de que no pase nada, que me quede en 100.000. Y ahora me dicen, eh, ¿cuál es la cantidad máxima que pagará por un seguro si tiene una función de utilidad logarítmica? O sea, tengo esta función de utilidad. Me lo voy a llevar para acá. Oh, no, rayos. No, no puedo. Ya, si yo tengo una utilidad, una función de utilidad igual al logaritmo natural de W, ¿cierto? Y me dicen que quiero saber cuánto estoy dispuesto a pagar por dicho, ¿cómo se llama? Por dicha, ay, eh, por dicho riesgo, ¿cierto? De esa probabilidad de que me pase. ¿Y cómo yo hago eso? Primero,
tengo que calcular la esperanza de la utilidad. Aquí, la esperanza de la utilidad de la riqueza va a ser igual a... no, acá me equivoqué. Es la utilidad de la riqueza. Yo tengo que calcular mi utilidad de todas las riquezas por su probabilidad, que sería 0,1 por logaritmo natural de 1 de riqueza, más 0,1 por el segundo escenario, donde me quedo con 50.000, más 0,8 por el logaritmo natural de 100.000, ¿cierto? Y esto me debería quedar 10,29. Y para que sea independiente, acá me dice, el enunciado me dice, ¿cuál es la cantidad máxima para pagar un seguro si tiene una función de utilidad logarítmica? Calcula el costo de la apuesta. Nota, el seguro paga 990.000 en el primer caso, 50.000 en el segundo y nada en el tercero, ¿cierto? Ya. Entonces, ¿cuánto yo estoy dispuesto a esto? Quiero saber hasta cuál es lo máximo que yo estoy dispuesto a pagar y después en adelante ya no me da lo mismo. Y eso es la equivalencia que vimos en el gráfico. Voy a hacer rápido porque si no lo alcanzo. Probablemente creo unos dos para estos dos más. Eh, Aquí yo lo hacemos mañana, si no. Estos dos, ¿cierto? Yo tenía esta función. Y acá hay un nivel de riqueza equivalente donde me da lo mismo tomar el riesgo, sino que me voy con el nivel de riqueza, me da la misma utilidad. ¿Ya? Eso es lo que yo quiero llegar. Para calcularlo rápido, ¿cómo se hace eso? Lo del gráfico es cuando la utilidad de la riqueza es igual a la esperanza de la utilidad de dicha riqueza, ¿cierto? Y para eso, la riqueza de esto es Wn por mi función. Y la esperanza de esto está bien en la esperanza. La esperanza es igual a 10,29. Entonces, W va a ser igual a 29,255. ¿Ya? 29.000. Y ahora, ¿cuánto es lo que yo estoy dispuesto a pagar máximo? Es esta diferencia, ¿cierto? Máximo pago por seguro. A mayor de este nivel de riqueza yo no lo pago, pero menos de esto yo estoy dispuesto a pagar esta diferencia. Y la diferencia es igual a la esperanza del, de la riqueza menos la certeza, que esto es el WC que vimos en clase. Entonces me va a quedar 85.000, que no alcanzo a demostrarlo, menos 29.000,55, ¿cierto? Y esto me queda igual a 55.000, 49.000, como 495.000, o 495, 1. Ya, ¿qué es esto? Esto es el 0,1 por 1 más 0,1 por 50.000 más 80% por 100.000, que es el valor esperado de la riqueza que tengo en base a los escenarios, y aparte le tengo que restar el grado de certeza máximo que yo estoy dispuesto a pagar. Menos de eso, yo estoy dispuesto a pagar esta cantidad por el seguro. Y después de este nivel de riqueza mayor a ese, de aquí para la derecha, no estoy dispuesto a pagarlo nunca. Ya, con eso concluimos esto y mañana seguimos con el otro ejercicio.